bienvenida a todas las personas que se encuentran del otro lado de la pantalla a este diálogo tan especial que gracias a la generosidad de Eric hemos podido acordar. Nos acompaña entonces en este módulo de A la altura del secreto, así es el nombre que le hemos puesto, Eric, a este intento por sensibilizarnos en torno a la escucha en estos procesos de investigación que tienen que ver con desaparición. Y pues yo hice un breve contexto precisamente relacionado con tu trabajo, eh, con ese trasegar que como familiar has venido construyendo con el pasar de los años, pero también que como artista, como investigador, le has ido entregando al país en estas últimas décadas. Eh, y digamos que he estado confesándote, pues como leyendo tu poesía, he estado volviendo a revisar el libro de las cartografías, como haciéndome, trasegando este terreno de hacer preguntas que sean útiles para quienes están del otro lado. Entonces, quería iniciar agradeciéndote por todo ese esfuerzo de investigación, diciéndote que para mí pues es un honor que estés aquí, que hayas encontrado el tiempo en estos días tan atareados. Y bueno, una vez más como agradecerle a la vida y celebrar la posibilidad de estos espacios que yo creo que pueden germinar en mejores prácticas periodísticas a futuro, hermano. Bueno, pues primero agradecerte la invitación. Es para mí muy importante compartir contigo un diálogo que creo que tenemos pendiente desde hace muchísimo tiempo. Yo también tengo una admiración por el trabajo, digamos, que lograste hacer con los hornos crematorios, digamos, con este trabajo de investigación. Y pues como familiar, primero es muy importante poder hablar de estas temáticas, ¿cierto? Como dices, profesionalmente me dediqué a buscar herramientas para poder comunicar, ¿cierto? Hacer una apuesta en común frente a todo lo que para mí como familiar y como ser humano significa las múltiples dimensiones de la desaparición forzadas. Y una de esas, pues, es la comunicación, ¿no? Si no hacemos una apuesta en común con el resto de la sociedad para mostrar qué es ese daño del cual hablamos los familiares, ¿cierto? Que no es un capricho de que quiero justicia porque me hicieron daño, sino que hay unos parámetros internacionales, ¿cierto? Unos acuerdos que envuelven todo eso. Entonces creo que es fundamental y pues muy valioso esta conversación y pues muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Yo quería comenzar, Eric, en la introducción que yo hacía un poco a este diálogo, también agradeciendo la generosidad de permitirnos ver tu documental, ¿no? Porque todas las personas que van a ver esta entrevista ya tuvieron la oportunidad de ver ese maravilloso documental de historias de vida. Eh, Quería como partir enlazando un poco algo que me pareció representativo cuando hice el contexto de tu caso y te lo quiero compartir, y es que a pesar de la altísima impunidad que existe en el esclarecimiento de los crímenes de desaparición, lo que se consiguió en el caso de tu madre pues representa un hito. Es muy importante, así la impunidad de alguna manera siga estando allí latente, ¿no? Eh, y quería comenzar un poco desde allí. Tú tenías, si mis cuentas no están mal, 16 años, quizás en el momento en el que se encuentra el cuerpo de tu madre. Y quería que me contaras un poco cómo ha sido ese entender el propio sufrimiento, pero también cómo ese sufrimiento te llevó a abrirte a una solidaridad con personas que estaban viviendo esta situación. Sí, gracias por tocar ese punto porque, digamos, yo lo que he visto y lo que he percibido a lo largo de la historia de mi vida y de estar acompañando a mujeres que han buscado a los desaparecidos es precisamente que hay una fuerza de amor, ¿cierto? De afecto muy fuerte que supera, digamos, cualquier imposibilidad que se pueda plantear. Yo les digo como tratando de recrear en una imagen que uno se mete como en un laberinto con obstáculos, ¿sí? Cuando va en esa búsqueda de justicia, entonces uno cree que va por el camino acertado y lo que está haciendo es alejarse, ¿sí? Entonces yo tenía, como dices, 16 años, estaba enfrentándome a tener que prestar el servicio militar obligatorio, terminando el bachillerato, y pues llega esto unos meses antes de terminar la secundaria y pues yo ya traía como una conciencia clara ya había estudiado la posibilidad de la objeción de conciencia, precisamente porque las mujeres que había acompañado en ASFAES entre los 13 y los 16 años me habían abierto un camino de ese amor privado, ¿cierto?
volverlo un asunto político, ¿cierto? De salir a la calle y decirle a la gente, oiga, me falta mi hijo, pero es que esto es un problema no solamente de mi hogar, sino de la sociedad, ¿sí? Y lo vi en mi casa, lo vi ejemplificado en mi propia tía. Ella tenía un trabajo en una multinacional, tenía muchísimos jefes, andaba de tacones y pues muy maquillada, como debe andar una secretaria de una multinacional, y dejó todo para ponerse unos tenis y andar la ciudad enloquecida tratando de encontrar a Nidia hasta que la encontró, ¿sí? Eso fue, digamos, coincidencias, suertes, o no sé, digamos, que milagros, dicen algunos en mi casa, en mi familia, hay gente muy religiosa también, porque encontrar los restos de una persona desaparecida en este país es imposible. Sí, entonces que hubiésemos dado con ella en ese momento, pues para mí significó mucho, ¿cierto? Primero, como te digo, frente al tema de la justicia, de decir, yo no quiero convertirme en un asesino ni quiero dar venganza, pero sí quiero que el nombre de mi madre quede limpio, ¿sí? Y ahí es donde emprendo esa búsqueda de estar, digamos, formado en ese proceso de ASPADES, de acompañando a estas mujeres que se enfrentaban a todo un país, que no tenían conciencia política, que muchas tenían educación primaria, y es cuando veo la necesidad de formarme profesionalmente para decir lo que veo que ellas no pueden transmitirle a la gente, y ahí es donde está el clic. Mira que, sin lugar a dudas, nunca un cargo militar tan alto, ¿no? Había recibido una sanción por el crimen de desaparición en Colombia, ¿no? Y, y yo siento que hay algo que es indudablemente el resultado de un proceso que se hace visible en cuanto a la exposición de los medios de comunicación, pero inicia un proceso que muchos familiares deben enfrentar y es el de la persecución, ¿no? La retaliación por la búsqueda de esa justicia y sobre todo por identificar a los responsables. Tú mencionabas ahorita algo muy cierto y es casi imposible encontrar al final de cuentas a nuestros ausentes, pero esa búsqueda de nuestros ausentes supone toda una suerte de riesgos. Tú has vivido el exilio en varias ocasiones y quería preguntarte por eso, porque quizás es algo que la gente no conoce tanto como lo que salió en los medios de comunicación en su momento, a la luz de las decisiones que lamentablemente pues han sido traídas para atrás, ¿no? De alguna manera en Sí. años recientes. Esto ha sido como una medición de fuerzas y un asunto casi estratégico en el sentido de hasta dónde hemos logrado nosotros como familia llegar jurídicamente. Yo debo decir que el contexto del año 95, en donde se da la desaparición forzada, fue posible porque había un defensor como Hernando Valencia Villa y tomó la decisión, ¿sí? Y que estuvo muy bien asesorado con su equipo de trabajo de poder argumentar por qué un general de la República, que en ese momento fue brigadier general en el momento en el que dio la determinación de mi madre, cuando lo destituyen es un general, ¿cierto? Que es considerado el mejor militar de Colombia. Él lo reconoce Botero, estaba de Fernando Botero de ministro de Defensa, ya estaba destituido y se va y le pone la orden de mejor militar de Colombia, estando destituido. Entonces uno sabe el poder pues, al cual se está enfrentando. Entonces, cuando toman esa decisión, en ese mismo momento a nivel internacional hay un respaldo porque Naciones Unidas le condena al Estado colombiano exigiéndole una respuesta en el caso de mi madre. Entonces ya son dos procesos jurídicos que están a nuestro favor. En el tercer proceso, digamos, que tenía que ver con un asunto administrativo, los militares nos piden una conciliación y mi familia, digamos, por todo el impacto que había tenido la desaparición de Nidia, porque también tiene unas implicaciones económicas, ¿cierto? De eso se habla muy poco. Pues decidió aceptar esa compensación para mitigar un poco el daño de todo ese tiempo causado y para darles, digamos, como una mejor vejez a mis abuelos, una vejez más digna. Entonces, para nosotros también era una ganancia, porque el ejército reconociera una parte de su responsabilidad y pagara con gramos oro la vida de Nidia Erika, eso tenía un mérito también de haber dado esa batalla jurídica. Los militares creyeron que nosotros con el dinero ya nos íbamos a retirar de todas las batallas, pero todavía estaba el proceso penal. El proceso penal en ese momento
cuando pasa todo esto de la destitución, pasa a la justicia penal militar, ¿sí? Entonces los militares que estaban presos son dejados en libertad y se viene una arremetida muy fuerte contra mi familia, principalmente contra Janet, hasta el punto pues de que Belandia va vestido de civil a un restaurante en donde ella estaba comiendo. Digamos como ese nivel de presión psicológica muy fuerte. Eso después se convirtió en un nivel de persecución hacia Spades muy fuerte, digamos, no solamente por el caso de Nidia Erika, sino por todo lo que estaba logrando jurídicamente y a nivel de incidencia en el país, el movimiento pues, de familiares, ASPADES, la organización principal pues, histórica en este país. Y se viene una arremetida porque hay casos colectivos muy fuertes que empiezan a tomar nombre. El de los 19 comerciantes, el caso de Pueblo Bello, que son 43 campesinos, ¿cierto? Ya se empieza a hablar de desapariciones masivas, ya no son desapariciones individuales y a gente, digamos, asociada a la militancia política, como pudo haber sido el caso de mi madre, sino que ya este espectro empieza a ser mucho más amplio, ¿sí? Ya no es solamente militantes o opositores, sino que ya empieza a haber incluso periodistas, ¿cierto? Otro tipo de perfiles que empiezan a ser desaparecidos. Entonces, como nosotros logramos hacer mucho ruido por la decisión internacional y por la condena, digamos, por los acuerdos administrativos y todo eso, pues el caso resulta en la justicia penal militar y ahí es cuando Amnistía Internacional en el año 97, después del asesinato de Elsa Alvarado y Mario Calderón, aquí en el apartamento en su casa, conocen una lista en la que van, pues, supuestamente a asesinar a 25 defensores de derechos humanos. Como mi tía tenía una protección especial por parte de brigadas internacionales de paz, pues yo era el flanco más débil. Entonces yo estaba estudiando en la Universidad Nacional y allí van a buscarme y mis compañeros me advierten, pues digamos que vieron el operativo, que ya había ido gente a preguntarme y pues ya conocíamos la situación con ASFADES y pues yo voy a la oficina de ASFADES, cuento la historia, se la cuento al padre Javier, el padre Javier me retroalimenta con esta información de Amnistía Internacional y me dice pues tenemos que esconderlo. ¿Sí? Mi tía estaba fuera del país en ese momento y pues cuando empezamos a analizar la situación de seguridad, vimos que en mi casa pues ya todos los, pues lograron demostrar que estaban siendo escuchados los teléfonos, como que el círculo, digamos, de posibilidad de moverme y de desplazarme estaba siendo muy cerrado, entonces tengo que salir del país en 4 días. Y pues así me voy a mi primer exilio a Alemania. Ujú. Mira que es muy importante y te agradezco que nos compartas, primero sabiendo que es un tema pues muy delicado, muy duro, este del exilio, irse uno de su propio país, más en estas condiciones, ¿no? En la búsqueda de la justicia, de la verdad. Porque contándolo, también Eric nos permite visibilizar ese esfuerzo, muchas veces escondido de una comunidad entera de colombianos que están fuera del país en circunstancias similares, y yo creo que es muy importante visibilizarlo, ¿no? Si me permites a decir algo ahí para Pues, conectar eso, claro, claro. es, mira, yo estuve, como te dije, en ese periodo entre el 97 y el 2003 exiliado, luego intenté regresar a Colombia y luego tuve que salir 2 veces más. Pero en ese espacio pues conocí a muchas familias también de ASPADES y de otras organizaciones de familiares que están en el exilio, pero que han logrado de alguna manera como organizarse y que están tratando de visibilizar precisamente esa situación de por estar buscando a sus familiares haber tenido que salir del país, que es una condición pues supremamente fuerte, ¿no? Porque tú estás con el anhelo de encontrar justicia y lo que encuentras es represión, impunidad, bueno, todo eso. Te comparto que la primera sesión de este módulo la abrí con la canción de Alex Rendón, de Canción a los Desaparecidos, y un poco era una invitación a quienes nos ven del otro lado, a los colegas que están haciéndose preguntas sobre cómo hacer el trabajo mejor, invitándolos a ponernos a la altura de este secreto, pero también de alguna manera sensibilizando la escucha, ¿no? Dejándonos atravesar también por una posición distinta a la de estos estereotipos narrativos que hacen tan difícil construir historias relacionadas con el crimen de la desaparición. Entonces, las FADES, sin lugar a dudas, imagínate pues el bagaje y la importancia que tiene y qué bonito conocer ese ejercicio de lucha conjunta y esa nutrición, en tu caso, que ha supuesto ese acompañamiento de tantas mujeres y tantos hombres valorosos, ¿no? Que se esfuerzan también desde el trabajo de ASPADES. Quería consultarte ahora, Eric, porque claro, ya
ya entendemos de alguna manera cómo llegas tú a este proceso de formarte para decir hacia afuera, digamos. Precisamente yo creo que tu trabajo tiene que ver con romper esos estereotipos, ¿no? Mm, Hablar desde un lugar eh, capaz de conmover, diferente al del lead noticioso mm. amarillo, ¿no? Eh, y quería aprovechar esto, sé que puede ser una pregunta incómoda, pero tiene que ver con lo que estamos intentando resolver aquí. Así como tratamos de nutrirnos de prácticas favorables, si se quiere, o de maneras de investigar con sensibilidad, también me he tomado yo el trabajo de recopilar algunas manifestaciones de periodismo en las que se ha causado daño, ¿no? Esto para Ujú. hacer cuenta de nuestros errores, un mea culpa y entender que el periodismo tiene una deuda con el cubrimiento de la desaparición. Como familiar, ¿tú qué consejo le darías a un periodista que está intentando registrar este tipo de crímenes eh, para evitar, digamos, poner a la familia y al entorno cercano en una condición de revictimización? ¿Qué consejo, qué falta de delicadeza recuerdas tú en medio de estos años tan conmocionados, ¿no? Sí, pues el asunto es que uno quiere darle el sentido humano a su familiar y no como un asunto de una cosa, un objeto o algo que representa una situación, ¿cierto? Creo que ahí es donde podemos empezar a romper todo ese tipo de narrativas. Creo que lo importante para mí en medio de todo eso es que hay una vida, ¿cierto? Que ha querido ser ocultada y que eso es lo que realmente hay que investigar. Sí, digamos que uno puede decir en el caso, por ejemplo, de Nidia Erika Bautista, listo, se conocen los responsables, se conoce la motivación, era militante de un grupo insurgente y pues digamos en estas dinámicas de la guerra eso puede pasar. ¿Sí? ¿Cierto? Esa es la lógica, los bandos se enfrentan y la guerra tiene muchas dinámicas y eso es lo que puede pasar. Entonces, uno puede decir, ese es el hecho puntual, ¿sí? Pero es que Nidia Erika Bautista no era solo militante, ¿cierto? Miguel Bautista tenía una familia, que es la que se ha encargado durante 33 años, que es lo que vivió ella irónicamente, de decir, oiga, esa vida valía la pena, ¿cierto? Entonces, como nosotros, por suerte, digo yo, por eso uso también mi voz y la historia que he tenido, porque nosotros hemos logrado visibilizar eso. ¿Sí? El nombre de Nidia Erika puede llegar a lugares en donde yo ni siquiera he estado, ¿sí? Pero creo que hay otras familias que no tienen esa posibilidad. Y allá creo que es donde hay que ir a buscar, ¿cierto? Digamos, en esta dinámica que conozco de los medios de comunicación, pues se vuelve uno muchas veces referente de la temática, ¿cierto? Entonces, siempre, vamos que este sabe, ¿sí? Entonces, pero como yo, hay mucha gente que sabe, pero que está en rincones desconocidos, mira, y te puede dar, o sea, cuando yo escuché el decálogo de la señora Luz Marina Bernal en la obra que presentan con el teatro, la Corporación de Teatro Colombiano, ¿cierto? Diciendo ese decálogo de por qué ella estaba luchando por su hijo, por el país, porque a nadie más le doliera. Y dije, mira, es que no hay que pasar por una universidad, por una academia para tener claro cuáles son las razones del país. Entonces, esa es un poco para sintetizar lo que he tratado de decir, es que hay unos asuntos individuales que le pertenecen, digamos, directamente a la víctima o al victimario o al territorio, ¿cierto? Pero que también hay unos asuntos que son mucho más trascendentales y que creo que son los que son invisibles en el país. Y es que se habla de cifras, ¿cierto? Nos volvimos unos tecnócratas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, y eso lo recuerdo e insisto, porque cuando yo entré a SPAES hablábamos de posiblemente 2.000 desaparecidos en el país y eso ya nos parecía pues la barbarie absoluta, ¿sí? O sea, 2.000 desaparecidos. Yo insisto en que mientras haya un solo desaparecido, el concepto de democracia es frágil. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a decir, no, es que ya no son 2.000, sino que son 10.000, que no, que me acuerdo cuando hicimos un graffiti, 20.000, o sea, esa cifra sonaba en la 19 con séptima, 20.000 desaparecidos, sí, y pues había un subregistro, evidentemente, sigue habiendo un subregistro, ¿sí? No se sabe, pero entonces ya empieza a ser un asunto de magnitud, ¿cierto? Y no de personas que cada una de esas personas vale la pena, ¿sí? Y por el otro lado, digamos, cuando yo hablo de los contextos y de los territorios, es que yo miro un territorio, por ejemplo, como Hidroituango, ¿cierto? Miras 35 masacres y dices, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Sí?
Cuando ves la cantidad de desaparecidos que hay botados en el río Cauca y vas y recoges los testimonios de los barequeros y dicen, sí, es que por acá pasaban los cuerpos, ¿cierto? Y ellos tienen una cultura de relacionamiento con el territorio, entonces vas escuchando y te vas sensibilizando con que eso era una vida que también merece un lugar, ¿cierto? Entonces entran también unos asuntos culturales que también son importantes y, por ejemplo, tú me dices, ¿qué preguntas han sido difíciles eh, para ti, ¿cierto? Y entonces es el asunto en Colombia de que unas vidas valen la pena y otras no, ¿cierto? Hay una gente que se atribuye el poder de decir, pero es que eso era un desechable, entonces valía la pena matarlo, desaparecerlo, ¿sí? Todo lo que pasó, por ejemplo, en el Bronx, y hablo de los anónimos de la ciudad, ¿cierto? De, de cuando pasó toda esa historia de la limpieza social del cartucho, ¿sí? Uno dice, no, es que pues era gente, digamos, en los estratos miserables de este país y esas vidas pues sí, como no reportan nada económicamente, no le representan supuestamente nada al país, pues entonces son vidas desechables. Y en ese mismo sentido, creo que se usa el concepto de desaparecido y me enfrentaba, digamos, como durante muchísimo tiempo y se siguen enfrentando las familias en los territorios. Si se los llevaron es porque algo hicieron, ¿cierto? Entonces está el nivel de justificación y ahí sí hay que tener mucho cuidado como comunicadores y periodistas, porque es que, digamos, no son jueces. Sí, en ese sentido lo que tienen es que exponer un panorama de cosas para que la gente interprete y conozca una realidad, ¿cierto? Pero asumir un papel de juez, ¿cierto? Se lo llevaron en el caso de Ninari, se la llevaron por haber sido militante del M-19, ¿cierto? Por haber estado vinculado a una guerrilla. Pero si nos identificamos el contexto, se la llevan de mi casa, ¿sí? El día de mi primera comunión, desarmada, y 9 hombres, dices, venga, aquí hay un asunto que no está bien, ¿cierto? O sea, no es porque ella tuviese unas prácticas que no son reconocidas por el Estado, ¿cierto? Sino porque hay un interés en que de esa historia que ella esté trabajando no se conozca. Eso, o sea, trato de sintetizar un poco la emoción porque me toca las fibras, pero también, pues, un poco 30 años de estar recibiendo esa relación. Digamos, muchas veces tratando de sacar, eso es un asunto que creo que es importante. Uno siente que le sacan, ¿no? Como que le sacan y le sacan y le exprimen y le sacan y después de que le han hecho 20.000 preguntas, uno queda así exprimido, tal, emocionalmente acabado, porque hablar de esto no es fácil. Y después ves un párrafo de un diálogo de sí, y dices, pucha, todo ese esfuerzo, todo lo que yo me abrí para que saquen eso, uno entiende que los medios de comunicación tienen sus dinámicas, sus espacios, sus limitaciones, sus formatos y todo eso, y dices, pero entonces, ¿para qué me exprimió tanto si lo que sabía era que iba a... Sí, entonces, como tratar de tener el tacto, si voy a hacer una nota de 30 segundos, no necesito preguntarle la historia de la vida a la persona, ¿cierto? Entonces, ese tipo de detalles, creo. Pero mira que más allá de ese ejercicio que acabas de hacer, y yo sé un poco el lugar incómodo que representa, créeme que es invaluable, porque esto que acabas de verbalizar, primero no hay una manera de imaginárselo completamente sin preguntarlo, ¿no? Y también tratándose de periodistas que estamos intentando aguzar el oído precisamente a estas realidades, pues yo creo que es como un punto de partida para mejorar. Como yo te decía, la idea aquí no es que nadie le diga a quién cómo hacer periodismo, pero sí como al menos dejamos de cometer los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y yo, mira, soy un absoluto convencido, tú planteas este tema de una suerte de doble censura, una que tiene que ver con una posición moral del periodista que se cree juez. Yo soy un convencido de que en Colombia la historia de la desaparición se ha contado desde una especie de orilla política en la que la militancia o la participación en los sindicatos, en el movimiento insurgente es un pecado mortal, como si la vida se limitara, como tú dices, en un hecho en teoría punible ante los ojos de la ley, como si el periodista fuera un juez, como tú dices, que me parece que eso es muy importante. Y lo otro es este tema de las violencias culturales que justifican la desaparición, que yo creo que hay unos discursos empotrados en el hacer de los medios de comunicación y el periodismo muy fuertes. Entonces, créeme que es muy útil y muy diciente eso que nos compartes. Sin embargo, me gustaría volver
Eric, sobre lo que yo creo que ha sido uno de tus principales aportes para visibilizar esta realidad. Quienes nos ven saben pues que Colombia hace mucho sobrepasó los límites incluso de las dictaduras del Cono Sur en número de desaparecidos, con todo lo que eso implica, como tú dices, de una democracia frágil. Y yo quería preguntarte por esas formas que has encontrado para nombrar y para decir, porque me parece que eso también es tremendamente elogiable y es un espacio que yo no sé qué, o qué tanta frecuencia tengas la oportunidad de contarnos. Yo soy un afortunado porque a mí ya me llegó este libro tuyo de Tránsitos de un hijo al alba, ¿no? Me llegó así como una botella de náufrago en las manos de un amigo que para mí es un hermano, compañero de la fundación en la que trabajo, y me enganché con esta poesía de una manera pues muy afectuosa, te digo yo, pues yo creo que muchos de las personas que se acercan a tu trabajo tienen claro versos como muchas veces, digamos, se han vuelto, yo creo que poemas muy discientes en torno a la comprensión de este fenómeno, ¿no? Y, y mira que quería preguntarte por lo que has encontrado en la poesía, ¿no? Lo que ha significado. Yo sé que hay una mirada aquí que trasciende lo poético, tiene que ver, bueno, no de lo Sí, poético, pero de la poesía, ¿sí? Tiene que pero ver con el sí. arte, pero ¿qué has encontrado tú en el arte, en estas maneras de decir desde el verso, que te parezca importante, que rompas esos lugares comunes? ¿Cómo fue ese proceso? Tiene que ver con la historia personal, es que todo esto pues inició con un poema que le escribí a mi madre porque ella ya estaba en la clandestinidad cuando yo tenía que hacer la primera comunión. Entonces yo le escribo un poema para que venga y me acompañe en este nuevo camino que tenía que emprender porque el colegio en el que estaba estudiando era católico y la única forma de continuar era haciendo la primera comunión. Entonces era un poco un reto, un poco fuerte decirle a mi madre que me había dejado sin bautizar, ¿cierto? Decirle, mira, te fuiste, yo ahora me vuelvo católico, pero pues es que necesito estudiar y no encuentro otro sitio. Entonces le escribo un poema, ¿cierto? Entonces, en ese poema hay un compromiso muy fuerte. Cuando a ella se la llevan, pues ya me queda ese asunto muy arraigado. Y mi madre fue una amante de la literatura y siempre, pues digamos, desde niño me leía muchísimo. Nos sentábamos muchísimo a leer y entonces creo que de ahí hay una relación fuerte, digamos, a ese vínculo, digamos, hacia la madre ausente a través de la poesía, ¿cierto? De poderla tener a través de la palabra, además, es lengua materna, ¿cierto? Digamos, como todo ese vínculo, pero además porque en ese proceso, digamos, de racionalización de todo lo que había significado la desaparición forzada, había cosas que yo no podía enunciar, digamos, en un párrafo periodístico o en una descripción, o mi padre, por ejemplo, para describir las cosas, ilustraba muchísimo, se iba a los detalles tanto que uno pensaba que se le había ido el hilo de lo que estaba contando, ¿cierto? Pero porque yo sí creo que un poco como esa idea del pensamiento en tejido, ¿cierto? No de la idea, y eso lo permite la lírica, ¿cierto? Esa libertad, pues de lo que uno habla de la libertad poética, de decir muchas veces y que ese muchas veces tenga una carga de, me ha tocado decirle a este país 80.000 veces que se llevaron a mi mamá, porque si yo no lo digo, o sea, no van a ir donde el hijo de la señora que fue desaparecida la semana pasada porque no es noticia, ¿cierto? Porque no es interesante, porque no es conocido. Entonces yo tengo que volver a insistir, pero además volver a insistir no solamente en dar el testimonio para el proceso o en dar el testimonio para la noticia o en contarle a los amigos, en no hacerse una propia historia, sino decir, mierda, esta es la vida que a mí me tocó y soy consciente de ello, pero no lo voy a narrar, no lo voy a narrar como lo quieren los victimarios, ¿saben? Desde la derrota. Y creo que ahí está la justicia poética, que es el otro sentido que me lleva a la poesía a decir esas otras cosas, por ejemplo, de decirles criminales a los criminales, que no lo puedo decir en un juicio, ¿cierto? Queda ahí en el verso, queda ahí plasmado. Y ese libro que estás diciendo sí tiene que ver mucho con ese encuentro. Cuando nosotros perdimos a Nidia Erika, el poeta de mi familia era el hermano menor de ella, el Alba,
sí, por eso se llama Tránsitos de un hijo al alba. Él es el que me lleva en ese camino de la poesía, él es el que se vuelve un poco como mi tutor, mi maestro, y escribe un poema que se llama Lágrimas, que está al final de ese libro, que es trabajado en un taller literario de la Universidad Central en aquella época, en el 87, apenas se la habían llevado. Y para mí fue, así quiero decir las cosas. Creo que era como de, ese es el camino que quiero elegir, la poesía. Y sabes, Eric, que estuve viendo hoy algunas entrevistas tuyas, como preparando las preguntas que te estoy haciendo hoy, y decías algo en una de las entrevistas que me dolió muchísimo, digo como colombiano, y tiene que ver con que ese crimen de la desaparición incluso ha tocado a la poesía. Tenemos una tradición de poetas desaparecidos, y hablabas tú en una de estas entrevistas de Chucho Peña, ¿no? Que de hecho termina registrado en tu trabajo de cartografías. Quería preguntarte por esa dificultad, incluso para decir desde el arte, o sea, lo que voy es la tragedia, siguiendo un poco con la línea que tú nos planteas, no tiene que ver solo con la búsqueda de la justicia de los familiares y de los investigadores, el arte también como una forma de decir, pues termina perseguido, ¿no? Termina acorralado en estas lógicas de violencia, ¿no? Generalizadas. Sí, pues digamos que a mí me ha interesado muchísimo precisamente después de haberme acercado a la poesía con mi tío y ese poema, precisamente en esos años habían desaparecido a Chucho, entonces ese poema de desaparecido se vuelve como una bandera para nosotros. Yo lo decía el otro día en una charla del CICR, que qué hubiese sido para los familiares de los desaparecidos no tener una canción como la de Rubén Blades, de no haber tenido este poema de Chucho Peña o los poemas, digamos, de Benedetti, ¿cierto? Creo que en medio de todo eso hay que llegarle a la sensibilidad de la gente, a la emotividad, y eso es lo que nos permite el arte. Yo muchas veces, digamos, aprendí y escuchando a las mujeres de los desaparecidos como el discurso y la justicia y esa necesidad como de imponerse y tal, yo decía, uff, agotador, ¿no? O sea, a veces también acercarse a ese reclamo que es justo, ¿cierto? Que es muy valedero, pues también es difícil, ¿cierto? Tratar de como de interpretar, pues como ese nivel de dolor en el que están sumergidos los familiares, ¿cierto? Eh, eh, yo dije, hay que matizarlo, hay que ponerle otras texturas, otros colores, y empecé a experimentar desde Aspades haciendo performance, pintándome la cara, así como en las marchas, como tratando de encontrar otros lenguajes, ¿cierto? Porque, como decía, estas eran mujeres que venían de sus hogares en una práctica política y adoptaron pues el lenguaje del movimiento social, que era el grito, la marcha, la manifestación, la pancarta, tal, no sé qué, ¿cierto? Y yo por el otro lado, lo que te decía, o sea, faltaba como buscar la comunicación, la forma de llegarle a la sociedad, porque yo pensaba en aquella época que el problema del país era que la gente no estaba informada, ¿sí? Y entonces dije, no, hay que meterle a la información, o sea, lo que hay que decirle a la gente es lo que está pasando, ¿sí? Después, digamos, con todo el modelo neoliberal y la expansión y otros, pues también el trabajo de los medios alternativos a finales de los 90, la posibilidad tecnológica que se nos abre con las videocámaras, como contar otro tipo de relatos, pues a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es irme a meterme al Cacarica o al Chocó o al Amazonas con unas camaritas y decir, esos son los relatos que hay que llevar a la ciudad, ¿sí? Digamos, porque creo que esa conexión es muy importante y es un asunto que durante un tiempo se vio de una manera folclórica, ¿cierto? Ay, vámonos donde los indiecitos o vamos Performatistas, ¿cierto? donde, sí, sí, y, pero no con el contenido realmente que eso tiene, ¿cierto? Por ejemplo, por poner un caso muy absurdo, el caso de los indígenas en la Sierra Nevada, ¿cierto? Que van y ahora dicen, no, las talenqueras, entonces para que los turistas vayan y se tomen la fotico y todo sea muy bonito y los apartamentos tal, no sé qué, ¿sí?
pero todo lo que ha sido exterminado e incluso desaparecido de esas comunidades para que eso funcione así es muy fuerte, ¿cierto? Entonces, como tratar de quitarle el folclorismo a ese asunto y reconocer que hay unas identidades culturales muy fuertes, por ejemplo, la desaparición para un indígena es un asunto muy fuerte, ¿sí? Porque para nosotros aquí en la ciudad, nosotros somos materialistas y el cuerpo y tal, y va y se entierra y se olvidó el amigo y la gente se acuerda, pero esta gente está conectada espiritualmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando no aparece el cuerpo de un afrocolombiano, eso es un asunto tenaz, ¿sí? Porque ellos necesitan ese proceso del duelo y enterrar y la relación con la tierra, ¿cierto? Y pues aquí eso no se comprende, ¿sí? Y hay muchos de esos elementos que creo que hay que trabajar, hay que mirar esos contextos culturales de las desapariciones para una comunidad indígena no son lo mismo que para alguien aquí en la ciudad. Esos son detalles que creo que para mí son importantes. Sabes que me alegra mucho esto que tú dices porque implica también como un desaprender y aprender de donde hay que aprender, ¿no? De la Mm, fuente en términos de estas relaciones con el ausente que son tan poderosas y que tienen tantas manifestaciones y tan ricas en nuestro país. Yo he propuesto a modo de metáfora a lo largo de estos módulos de encuentro con los colegas que nos escuchan casi que como guía el relato de Rafael Cassiani en San Basilio de Palenque sobre la bangaña, ¿no? Y este ritual sí, para encontrar los cuerpos en el agua. Y creo que tienes muchísima razón en lo que dices, y es que hay un contexto cultural que transforma las dinámicas de la comprensión de un crimen tan horrible como este. Y esa es una sensibilidad que hay que abrirla, ¿no? Y abrirla, sí. yo creo que así como tú nos lo sugieres, yo vuelvo sobre el libro para comenzar a explorar otra faceta de tu vida, ¿no? Que me conmueve mucho en lo personal porque es un periodista por el que yo siento pues muchísimo afecto también, ¿no? Entonces tienes tú, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Esto es terrible, leer poesía delante del autor es una cosa horrorosa, A ver, yo veo, ¿verdad? pero tengo aquí marcado este bellísimo poema que se llama Silencios, ¿no? Mm, Y nos dices así en estas páginas, el dolo duele y brota, el cronista aquel de sonriente verso, de relatos refundidos en escasas bibliotecas. Yo lo he visto esquivando balas perdidas y cuerpos impactados. No hay nada que celebrar. Estamos dolidos, en duelo. Los he visto caídos, desterrados, despedidos, incluso aterrorizados, torturados, encarcelados, varios metros bajo tierra, muchos kilómetros alejados por la guerra. Periodista, y lo dedicas a la memoria de Julio Daniel Chaparro, periodista asesinado en Segovia, precisamente elaborando la serie de trabajos de lo que la violencia se llevó, que tenían que ver indudablemente pues con una masacre, unas condiciones horribles, pero el crimen de la desaparición ronda ese trabajo de lo que la violencia se llevó, la comprensión, la necesidad de justicia de comunidades que nadie quería escuchar. Eh, y lo cierto, Eric, es que además de artista, de poeta, de músico, te vuelves investigador y gozas de una, podríamos decir, doble condición de vulnerabilidad en un país tan peligroso como este, que es la de familiar comprometido con la verdad, pero ahora la de un investigador comprometido con la verdad de otros. Y quería, te lo digo porque es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y lo hemos sugerido como parte de estos módulos, y es que es necesario que los periodistas que investigan sobre desaparición entiendan que existe una condición de riesgo en esto, que investigar estas realidades supone una carga no solo emotiva, sino también en relación con la seguridad. Quería hablarte ahora de esa mirada de investigador. Yo sé que es ujú. imposible quitarse uno de los dos ropajes, pero nos hables un poco Pero sí. de lo que ha representado esa mirada a la Colombia en las regiones, buscando estas historias, por ejemplo, que nutren la página de la que ya vamos a hablar. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Bueno, digamos que en eso tuvo una gran influencia, como dices, el trabajo de Julio Daniel. Yo en este proceso he encontrado muchos hijos.
hemos montado un movimiento, hemos tratado de buscar lenguajes un poco más cercanos a eso que traíamos, a esa rabia, esa digna rabia que traíamos los hijos, y tratar de comprender qué era lo que había pasado en el país a partir de esa fragmentación, ¿cierto? Porque con un crimen, con un delito como el asesinato, la desaparición, ¿cierto? Hay una fragmentación, hay un tejido que se rompe, siempre se rompen los lazos familiares, incluso los sociales, los culturales, los políticos. Incluso he visto romperse, digamos, tejidos económicos, ¿cierto? Relaciones económicas. Pero entonces, digamos, como investigador, y es la pregunta principal que me lleva a mí a meterme a todo eso, ¿quién se beneficia de las desapariciones, cierto? Porque hay un responsable, hay quien, el sicario, cierto, o el paramilitar, o el militar, o el guerrillero que van y hacen la acción y detienen, cierto, que cometen ese crimen múltiple, eh, pero hay alguien que se beneficia de eso, ¿sí? Y ahí es donde a mí me interesaba como investigador, como tú dices, tratar de encontrar esas causas. Entonces, lo que hemos planteado, digamos, en ese proceso de investigación es tratar de ordenar el caos, porque siempre se habla, no, pero la desaparición, ¿por dónde comenzar? ¿Sí? Ayer justo me estaba escribiendo un investigador que trabajó todo el tema de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, ¿cierto? Ya sacó su tesis, ha entregado su tesis de maestría y me llama y me dice, Eric, ¿por dónde empezar a investigar esto a nivel jurídico? Y yo digo, pues has escrito toda una maestría y no, ¿por dónde empezar a agarrar esto? Entonces dijimos, no, pues vamos a ordenarlo, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de estadísticas de quiénes dan esas cifras. Bueno, entonces ya las reconoció el Centro Nacional de Memoria Histórica y dice que son 80.000. Entonces identifiquemos de esa base, ¿cierto? ¿Qué respuestas les han dado los familiares? Entonces empecemos un poco a desglosar, y fue un poco lo que nosotros tratamos de hacer con la investigación, fue mandar líneas de posible investigación, ¿cierto? De esos trasfondos que estaban detrás de llevarse a una persona y ocultar su resto y hacer sufrir a la familia, ¿cierto? Creo que hay más allá que eso que decir. Ese terror, si usted se convierte en esa persona indeseable, puede ocurrirle, puede ser el caso de ese periodista que revela una serie de verdades y se vuelve ese indeseable a quien hay que hacerle, además a la gente, mostrarle el escarnio público, ¿cierto? Poner su nombre asociado a algo a lo cual la gente no se quiere ni acercar, porque, ¿cierto? La desaparición forzada muchas veces actúa como ese mecanismo de la sociedad, no de solidarizarse y proteger, ¿cierto? De cuidar y acompañar, sino de, uy, no, mejor allá no me meto porque esa gente es pesada, ¿cierto? Puede generar riesgos, ¿sí? Entonces, pues como investigadores lo que decidimos fue mirar cuáles eran, digamos, esos orígenes de la desaparición forzada y quiénes eran esas principales víctimas, ¿sí? Y cómo se dio esto en relación al continente y a la historia mundial, ¿cierto? Como empezar a trazar esos hilos y reconocer, por ejemplo, esa herencia del pasado totalitario europeo nazi, ¿cierto? Fascista, de generar campos de concentración de 130.000 ejecutados, ¿cierto? Como sucedió en la España franquista, y relacionar eso con Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese modelo también de resistencia, ¿cierto? De las familias, ha permeado no solamente a las personas comprometidas, sino que ya hay generaciones que no están involucradas con esa historia, pero que están tratando de reivindicar eso. ¿Sí? Entonces, como tratar de mirar, lo nuestro lo estamos viviendo hoy, el reclamo de las familias es, oiga, es que esto no es un asunto del pasado, hoy los están desapareciendo, ayer desaparecieron gente, ¿cierto? O sea, paremos esto porque ya es demasiado lo que traemos acumulado y se sigue extendiendo eso, va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, si miramos el caso español, ¿sí? En donde las víctimas ocurrieron hace 50, 60 años, nos podemos dar un poco idea hasta dónde tenemos que transitar nosotros, porque mientras esa verdad no salga a la luz, no vamos a poder transitar hacia otra cosa, ¿cierto? Entonces, cuando nos damos cuenta de esas cosas y miramos, por ejemplo, los modelos económicos que se implantaron en Colombia beneficiándose de eso, primero el modelo, digamos, de latifundio, ¿cierto? De los terratenientes, de la
acumulación de tierras, después relacionado con todo el proceso del narcotráfico, ¿sí? Pero que entran otros actores un poco extraños como los paramilitares y vuelvo a relacionar el asunto del caso de Hidroituango porque me parece muy simbólico lo que allí se resume, ¿cierto? Digamos, es un poco todo un modelo económico que beneficia a unas pequeñas élites que lo termina pagando todo el pueblo, ¿cierto? Que es lo que pasa con Hidroituango, pero que deja una cantidad de muertos impresionante, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar eso de las relaciones, de la extracción de petróleo, por ejemplo, que a mí me impresionaba mucho cuando uno va a las comunidades indígenas en el Putumayo que les dicen, es que antes de que empezaran a explotar el petróleo acá no nos desaparecían, es cuando se empieza a intensificar eso que nos están desapareciendo. Entonces mirar como todas esas relaciones y todos esos entramados y demostrarle de alguna manera al Estado que fue nuestro compromiso de, miren, ustedes no lo han hecho, hagámoslo nosotros. Nosotros pudimos, sin presupuesto, porque lo hicimos autogestionadamente, un grupo de voluntarios que ni siquiera viven en Colombia. ¿Cómo no lo va a poder hacer el Estado? Entonces le decimos al Estado, vea, aquí está con sus propias cifras. O sea, no nos van a decir que esto no es real porque las cifras las han dado ustedes. Entonces ordenamos un poco todo eso como en un ejercicio cartográfico, decirle, aquí está, son 1.122 municipios, ¿cierto? Solamente en 60 no hay registro de desaparición. Entonces no me venga a decir que es que esto ocurre por allá en las zonas alejadas del país. No, esto es una política nacional, Y sabes que ¿cierto? tú mismo en las entrevistas que he visto dices, y esos 66, ¿no? No podemos garantizar que no haya ocurrido desaparición. Lo que no hay es registro de información del crimen de desaparición, que me parece una sentencia muy fuerte, pero muy cierta. Yo quisiera aprovechar porque está muy interesante lo que nos estás contando para hacerle la cuña correspondiente, indudablemente, al proyecto desapariciónforzada.co. Allí los colegas pueden encontrar todas estas cartografías tan interesantes de las que estamos hablando y material complementario, ¿no? Porque ustedes no solo produjeron este libro maravilloso, sino que se ha ido nutriendo esa base multimedia que ustedes tienen allí alojada. Se encuentra también el testimonio multimedia de familiares directamente reconstruyendo la historia de sus seres queridos. Es conmovedora la sección. Y sabes que yo, atajando esto que tú nos decías, nos compartías, es la sensación que uno tiene de lector, ¿no? De este libro de la cartografía y es, aquí están los números que usted decía que no existían, pero que ahora reconoce. Luego, ¿qué va a hacer ahora con esas cifras que sí reconoce, ¿no? Hay una apuesta, percibo yo, en contra de la impunidad, ¿no? Pero con las armas de agentes que han hecho parte de esa impunidad, ¿no? Concretamente. Sí, sí, es un poco lo que nosotros pensábamos cuando empezamos a trabajar todo este tema. Hicimos un mapa en donde pusimos los 80.347 puntos en el mapa de Colombia y eso es aterrador, ¿no? Pero pues es un mapa simbólico, es un mapa artístico, es un mapa que no explica. Entonces, pues empezamos a hacer mapas como de más de análisis, ¿cierto? Como que le pudieran ayudar a la gente como a entender un poco más cuál había sido esa intensidad del conflicto, pero para nosotros, como dice mi compañero Fidel, el cartógrafo, no son números, son historias y por eso, digamos, en principio utilizamos esas herramientas del Estado para decirles, aquí está lo que ustedes no han hecho, que debieron haberlo, ya lo ordenamos, ya lo tienen ahí, entonces ahora avancen, ¿cierto? Pues es importante que avancen porque nosotros consideramos que hay un registro difuso, lo dicen los mexicanos, un subregistro, ¿cierto? Como una intención, como de, sí, miren, estamos anotando, pero no es tan claro y en ese sentido, cuando me decías, es que la cita de que yo digo, no, todos los municipios de Colombia puede ser que haya desapariciones, solo que no hay registro, es el asunto de la complicidad de los agentes, pues digamos de los funcionarios del Estado y es un asunto que a mí me gusta reiterar. Es decir, si tenemos más de 80.000 casos registrados por el mismo Estado y solamente 7.700 han sido investigados, ¿en dónde radica? ¿Solamente en los criminales? No, y ¿Sí? puede coger uno esa cita de Chucho Peña que tú también mencionas en tus entrevistas, ¿no? Van siendo tantos este número de desaparecidos que un día inundarán la patria entera, ¿no? Es esta dinámica ya de un fenómeno que no puede negarse más a su comprensión, a su investigación,
y que yo creo que este es un aporte invaluable, como tú dices, y lo hace más invaluable. Yo no conocía este fondo que tú me mencionas de la autogestión, ¿no? Lo hace más invaluable ese ejercicio de resistencia individual, ¿no? El resultado de ese tránsito de indignación profunda que yo creo que es muy necesaria, ¿no? No solo para enfrentar esto como ciudadanos, sino como investigadores. Yo creo que Mm, la emotividad es la única puerta para una escucha más digna. Soy un convencido de eso. Esto, si no atraviesa el corazón, pues difícilmente se va a ver registrado y se va a ver reflejado en esos párrafos insípidos de los que tú hablas después de tanto sufrimiento, ¿no? Eh, Erika, a mí me gustaría hacerte una pregunta ya para comenzar a redondear este diálogo que ha estado maravilloso con relación al documental, ¿no? El documental abre con una suerte lo entiendo yo como un performance muy bello, ¿verdad? Que va acompañado además de este poema magistral de Juan Manuel Roca, ¿no? Eh, Pensaba yo que hay una representación artística muy bella de sabes que quienes estudian el paisaje hablan de la forclusión, ¿no? Y es de la... forclusión, elegir Ok. dejar de ver, y ese acto simbólico que ustedes construyeron allí de estos cuerpos que avanzan lentamente como casi que convirtiéndose en un cuerpo quieto, inmóvil, pero que está allí para ser percibido por otros, me pareció como un ejercicio que rompe con la forclusión, ¿no? Y es un poco el trabajo que haces desde la investigación, desde la poesía, encontrar la manera de decir, rompiendo con esa vocación, con esa necesidad, con esa decisión de dejar de ver, que tiene tantas Mm, justificaciones, el miedo, la falta de empatía, en fin, tantas cosas. Eh, el registro de este documental claramente le permite a alguien acercarse y conocer tu lucha, que es la lucha también de muchas más personas. mm, Hay otra cosa que admiro mucho de tu trabajo y es esa capacidad de hablar de trabajo colaborativo, de honrarlo, de mm. abrazar el trabajo de muchas personas en un país en que la gente prefiere trabajar sola casi siempre, ¿no? Un colombiano que quiere trabajar No, en yo conjunto no. ya de por sí es un milagro. Eh, entonces quería preguntarte un poco por la difusión, ¿no? De este documental, las reacciones, porque Sí. le he explicado a quienes están del otro lado que de manera muy amable nos has dado el código para poderlo ver, que es para que lo vean ellos, ¿no? El resto de la gente que lo quiera ver, pues que haga la consignación y que esto se pueda volver a utilizar como debe ser Sí. para la difusión de esta causa. Pero quería que me contaras un poco de las reacciones, porque no he tenido la Sí. oportunidad de preguntarte. Bueno, pues el documental surge también como todos los procesos que hacemos en desaparición forzada, como un asunto más del corazón, como tú dices, que de algún proyecto o de alguna, digamos, algún requerimiento. Y creo que cuando toma ese sentido, digamos, como tú dices, de hacer un reconocimiento de lo colectivo, de lo que hemos logrado construir, porque hemos hecho mucho. O sea, sí, uno dice, no hemos avanzado porque siguen desapareciendo gente, sí, entonces podría ser, pero hemos hecho cosas, sí, hemos logrado sensibilizar gente, eh, hemos aportado a la sociedad para una transformación de no seguir alimentando, digamos, esa dinámica de la guerra, de no volvernos eh, parte de ningún bando, ¿cierto? Sino seguir siendo una sociedad civil. Y creo que ahí, en ese reconocimiento y en esa apuesta, es lo que yo quiero hacer a través del documental. Y creo que ahí sí han logrado verse esas respuestas con lo que uno crea, uno también busca también como una retroalimentación, ¿cierto? Cuando emites algo también esperas recibir. Y entonces cuando yo expongo, digamos, mi historia personal, que finalmente es la historia de muchas familias, porque yo soy, gracias a esas mujeres de Aspades, pues finalmente es hacerles un reconocimiento, ¿cierto? Porque decidieron ser las locas en una sociedad aparentemente sana. Sí, entonces esa respuesta de esas mujeres, de la gente que ha visto el documental, ha sido eso, como de qué lindo ejercicio de memoria. Y además porque lo pienso muchísimo, claro, lo pienso en mostrárselo a la gente de mi tiempo, pero siempre he pensado que los trabajos de memoria uno no los debe hacer para la gente de ahora, uno los debe dejar para
la gente dentro de 10 años, dentro de 20 años, que tenga algún tipo de validez y que mire en el contexto histórico y que diga, sí hubo luchas y sí hubo gente, ¿cierto? Que le apostaba a eso, al sueño colectivo, cuando lo que nos determina es la fragmentación, la individualidad, el alejarse, si hay problemas, mejor distanciarse. No, si hay problemas, asumámoslos y como decía un amigo y como comienza uno de esos poemas que tienes en el libro en la mano, no hay poemas sin problemas, ¿sí? Entonces, si hay problemas, pues volvamos los poemas, ¿sí? Creo que ahí está un poco la actitud de querer transformar esa realidad y ahí un poco también mi aporte con el documental, porque yo trabajo con chicos que son de estratos, digamos, bajos de la sociedad, que luchan por ser cineastas, ¿sí? Entonces, creo que lo que yo he tratado de decirles a ellos es que lo importante es el mensaje y la fuerza que le impriman para hacer las cosas. Los recursos, sí, la parte técnica, eso irá apareciendo, siempre apareciendo. Y Historias de Vida es el resultado de eso, de recoger un poco de material de archivo que me había sido robado, ¿sí? Porque es esa batalla también contra la información, ¿no? Mi último exilio se provoca después de que un grupo de personas de inteligencia van a mi casa y se roban el computador, la cámara, los discos duros y nada más, ¿sí? Entonces, cuando me dejan a mí después de 8 años sin nada de material de archivo, ¿sí? Volver 3 años después de haber retornado a decir, vea, me lo robaron, pero yo insisto en que aquí así sea un material de baja calidad, de que no sea 4K, que no tenga tomas de, ¿cómo es que se llaman los avioncitos estos? Ah, Sí, sí, los ¿cierto? drones, sí, que ahora todo es para que el documental sea entonces, la imagen de dron, sí, no, no, creo que no. Y la respuesta ha sido muy linda, mira, de Alemania, como las imágenes que decías desde el principio son tomadas en Alemania durante las manifestaciones del G20. Todo tiene, digamos, un lenguaje simbólico, ¿sí? Ese performance es realizado mientras está Trump en Alemania, ¿sí? Entonces, los grupos antifascistas y, bueno, los artistas y todos nos volcamos a las calles a decirles, no nos interesa su forma de gobernar y aquí estamos y vamos a salir a protestar. Y esa ralentización, ¿cierto? Esa forma de habernos robado el alma, como aparece en esa cosa de esos seres grises, casi como en Momo, ¿no? De esos seres sin tiempo, esos seres, sí, que a los que les han robado lo que buscan ellos al intentar moverse de esa inercia, ¿cierto? Esa inercia de la sociedad, es como de, me está costando y está haciendo un sacrificio, pero vamos a transitar, vamos a movernos, vamos a hacer que hablen esos muertos. Si les impidieron hablar, sí, es un poco el ejercicio de donde vengo hoy, eh, que es de coger las voces de esas personas desaparecidas y proyectarlas amplificadas así en un gran formato, con un gran sonido, sí, porque no las querían escuchar, pues se las volvemos a traer, sí, aquí están y van a regresar. Entonces el documental tiene ese sentido. Sí, y mira, me hiciste caer en cuenta de esa relación con el robo de información. Yo no lo había racionalizado. Sí, mira que es una práctica y yo, de hecho, tenemos la ilusión, estoy seguro que va a ser así, de tener un conversatorio con Oscar Parra, sabes tú, de Rutas del Conflicto, Ujú. que ha vivido esta situación de robo de información en el marco de estas investigaciones, Gina Morel, la idea es que podamos hablar un poco de las implicaciones, porque este trabajo de investigación también intenta censurarse, no solo a través de la ausencia de espacios, sino de acciones de violencia directa, y me parece clave eso que tú acabas de compartir, es muy importante. Pues, Eric, mira, yo la verdad solo tengo palabras de agradecimiento para ti, de A vos. admiración. Ha sido pues una conversación muy grata, muy, muy agradable. Estoy seguro que tanto tú como yo, como las personas que están del otro lado, pues se pueden llevar mucho para su trabajo. Y te agradezco por esa disposición de lucha, por ese compromiso con la verdad, por esa valentía, por esa inteligencia y esa recursividad en las formas de decir. Eh, Sabes de sobra pues que aquí estamos para seguir tejiendo juntos. Es para mí un gusto que hayamos podido realizar, materializar pues esta locura que espero sea la primera de muchas más conversaciones.
Sí, seguro. No, gracias a ti de verdad por este espacio, porque para mí sí, sí es fundamental y sobre todo en estos contextos en los que estamos viviendo un recrudecimiento de la guerra tan intenso, ¿cierto? En el que, por ejemplo, se justifica el asesinato de jóvenes porque están en una zona, ¿cierto? Una masacre se vuelve un asunto coloquial de cómo se pronuncia y no identificar las personas. Entonces, recordar que estos no son asuntos del pasado, sino que tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo es muy importante. Y la segunda cosa que sí quería decir era, y agradecerte pues también que menciones a los colegas el trabajo que hemos hecho titánico de reunir fuentes de información en la página. Nosotros lo que hemos querido hacer es como que la gente tenga un panorama de todo lo que se puede ver a través de una desaparición, ¿cierto? Desde un acto político, un acto simbólico, pero también un acto de amor y lucha, como tú dices, o como reconoces un poco el trabajo mío y de mi familia, pero que yo creo que lo que hay que entender en medio de todo esto es que no es solo nuestro, y por eso te agradezco, porque lo asumes también como tuyo. Y así me gustaría que lo entendieran el resto de personas que ven esto. Esto es un asunto que nos corresponde como seres humanos y no porque tengamos un rol o una función o un trabajo específico. Es un asunto de humanidad. Y pues bueno, muchas gracias.